el versículo clave que tenemos nosotros para la serie de posicionándose en la fe de Cristo. El posicionarse en la fe de Cristo, mis hermanos, es poner toda tu confianza en el nombre de Jesús. Bien sea que el enemigo te traiga duda, que el enemigo traiga confusión, que te lleva a descuidar la guianza del Espíritu de Dios. No hay nada imposible para Jesús. La semana pasada estuvimos en el capítulo 2, hermanos, donde el ejemplo de Jesús que Él determinó para que sus siervos y sus creyentes, sus seguidores siguieran, es el servir en la iglesia de Cristo. No nada más ser oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Les he estado comunicando por un par de series de las pruebas que el creyente va a estar constantemente enfrentando en su caminar con Cristo. Pero no es tanto el enfocarse en la prueba, sino en la victoria que hay en Jesús. Ahora, hermanos, en Habacuc dice la palabra de Dios: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Hermanos, este es el versículo clave para la serie de posicionarnos en la fe de Cristo. Cuando comenzamos la serie, estuvimos hablando cuál es la posición de un creyente en Cristo Jesús. Obviamente, el que creyó volvió a nacer. Después de que volvió a nacer, la palabra de Dios, y lo hablamos la semana pasada, habla del bautizo. ¿Verdad, hermanos? La palabra griega de bautizo, que es bapto, es sumergir, es identificarse con la persona quien te llamó. Es sumergirse, es estar en completa inmersión en el Espíritu de Dios. Obviamente se utilizó la agua para con correspondencia de que está siendo enterrado en tu pecado y al salir eres levantado como criatura nueva en Cristo Jesús. Ahora Él hace todas las cosas nuevas. La gracia de Dios y su misericordia es para siempre. Nadie la puede cambiar. Entonces, mis hermanos, quiero leerles rápidamente ahorita, porque la semana pasada estuvimos hablando, hermanos, de la nueva palabra. Primero fue bapto, que es identificarse en Cristo, ser bautizados en Cristo, es tomar otra, como dicen por ahí, ser imitadores de Cristo. Ese es el llamado. En el capítulo 2 habla de cómo Él no se aferró de ser Dios, sino que se sobajó a ser uno como nosotros. En el capítulo de Hechos, hermano, dice que pues es mejor dar que recibir. Se está hablando de la grandeza que es el someterse a la guianza del Espíritu de Dios. Ahora, mis hermanos, la siguiente palabra que vamos a estar nosotros estudiando va a ser el carácter. Tenemos que empezar a desenvolver el carácter de Jesús. Una vez que tú eres vuelto a nacer en Cristo Jesús, este carácter no es del día que volviste a nacer. No es que vas a parar y vas a ser diferente porque ya eres cristiano. Es un proceso durante toda tu existencia en la planeta Tierra. A tener este carácter, este llamado, hermano, de ser siervo es aprobar. La palabra es doquimazo. Tú vas a ser diferente en tu caminar, en tu pensar. Les llamaba la semana pasada que dicen Isaías que no llames conspiración a todo lo que ellos les llaman conspiración. El llamado a ser diferente es a ser una persona que ha sido vuelta a nacer en el Espíritu, y por mediante el poder del Espíritu de Dios es desenvolver el carácter de Cristo. Dice aprobar, permitir, discernir, examinar y probar. El derivado de la palabra
es decomai, que es recibir, aceptar, ser recibido y tomar. Es bien importante que estás haciendo un nuevo carácter para ser aprobado, no por el hermano creyente, no por el pastor, sino por Cristo, por Dios. Es permitir a ser moldado de acuerdo a la guianza del Espíritu de Dios. Pero es importantísimo tener discernimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Hay que examinar si lo que está hablando el hermano que predica está de acuerdo al contexto de la Biblia. Ser bien importante esto de doquimazo, hermano, y ponerlo a prueba. Hermano, cuando la prueba llega y tú estás hablando y predicando de que esto te está pasando, no que Dios te esté castigando, sino te está moldando, y te llega a ti la prueba como siervo, y hacemos lo contrario, hay que ponerlo a prueba. El heraldo de Dios va a ser el primerito en posicionarse en la fe de Cristo. De la palabra que se deriva es de comai, que es recibir la bendición de Dios. Recibir a tu hermano, a tu hermana, sin importar en qué nivel de su fe está. Es abrir sus brazos como los abrió Cristo en la cruz, para recibir todo el mundo. Pues Dios amó tanto al mundo. Es recibir a todo el mundo. Aceptar. Invitarlos a aceptar el don de Dios, que es la salvación. También es aceptar, hermano, les he dicho yo que el hermano cristiano que empieza a madurar en la fe y aprende a estar en acuerdo, en desacuerdos, es la paz. Porque no todos piensan como tú, no todos son como tú. Dios nos hizo semejantes, parecidos, pero no iguales. Para que el hermano que es un poquito diferente que yo alcance al hermano que aquel hermano no puede alcanzar. No puede invitarlo a recibir la grandeza de Dios, la salvación de Dios. Pero es una hermosura el hacer eso, porque sabes que eres recibido. Hay un gozo cuando la persona que tú hablas con él recibe el Espíritu. No te está recibiendo nada más a ti, sino el don de Dios. Los dos son recibidos y Dios está aprobando a los dos. Es un enlace, es como una guía, un llamado a tomar. Fíjense, hermanos, cuando los hermanos en el Nuevo Testamento, en el principio, hablaban de comai, hablaban de tomar a la gente del mundo, traerlos a Cristo. Era una palabra que ellos usaban constantemente. ¿A dónde va a ser? ¿A ser discípulos? ¿Para qué? A decomai, a tomar a la gente del mundo a que vengan a ser parte de la iglesia de Cristo. Eso era lo que se utilizaba. Por eso es que yo les traigo, hermanos, fíjense, les voy a leer en Levíticos. Esto va comparte al carácter de Cristo. El llamado a ser diferentes, mis hermanos. Si me acompañan a Levíticos 18, los primeros versículos, mis hermanos. Quiero que entiendan, hermanos, quiero que comprendamos, los que están viendo, los van a ver en el video de YouTube, que el llamado de la vieja escritura, del Viejo Testamento, aún sigue en pie. Dice 18 de Levíticos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor, su Dios. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos
yo soy el Señor. Hermano, sin quitar el contexto, Dios empieza a hablar por el profeta Moisés a decir a los israelitas, yo sé cómo eran antes de que vinieran a mí, antes de que los rescatara. Egipto representa al mundo, obviamente, en ese tiempo de Moisés. Canaán es la tierra que iban a poseer. Hermanos, en Canaán había también, aparte de la vida mundana, había un montón de religiones. Entonces Dios, en su sabiduría, le está diciendo a Moisés que le diga a los israelitas, no sean como eran en el mundo, ni se conviertan en religiosos, que es lo que existía en Canaán en ese tiempo. Tenían dioses para todo. Había un montón de desenfreno del cuerpo del hombre y la mujer. Porque se permitían, tenían Dios, les voy a repetir, para todo, para irnos en detalle. Había un desenfreno sexual. Y Dios le está diciendo, no, vayan para allá y quieran cubrir su pecado en su religión. Yo soy el Señor, yo los estoy sacando, quiero que sean diferentes. Entonces, como estamos hablando del carácter, mis hermanos, estamos hablando de aprobar, de permitir, de discernir, de examinar y de probar. Hay que comprender lo que enseña la Escritura. Entonces, para continuar con el texto, había quedado yo, hermanos, de leer completamente donde paramos la semana pasada en la serie. Si me acompañan a Filipenses capítulo 2. Del versículo 1, mis hermanos, en Filipenses. Este capítulo a mí todo el tiempo, no hay una ocasión que no lo lea y cambie mi expectación del cómo servirle a Dios. Dice, hermanos, la semana pasada estábamos hablando, ¿verdad? Que vivan diferente, que sean diferentes, que ya no sean como los del mundo, ¿verdad? Porque ya son en Cristo. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Empieza el capítulo, hermanos, va con el contexto del capítulo 1. Por eso a mí me encanta leer la Escritura sin párrafos y sin capítulos, porque a veces se le pierde el sabor a la Escritura, al mensaje de Cristo. Obviamente el que lo hizo tenía buenas intenciones, pero quiero que sepan que a veces el enemigo las buenas intenciones las voltea al revés. Entonces, está hablando de que seamos diferentes, dice, porque quiere que sean imitadores de alguien que es de fe, en el contexto de Pablo, en el capítulo 1. Entonces, en el capítulo 2 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, que haya unidad. Si ya pertenecemos a Cristo y el hermano que está acá es evangelista, y el hermano que está acá es el que hace discípulos, y el hermano que está acá es profeta del Señor, y el que está acá es apóstol, no significa que están en competición uno con otro. Es estar de acuerdo con la misma meta de tomar, hermanos, de comay a la gente del mundo para con Cristo. Es ponerse de acuerdo. Por eso dije ahorita que el cristiano que se madura en la fe comprende que es una hermosura estar en acuerdo en desacuerdos. Es esencial. Dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y en un mismo propósito. Ok, ahí comenzó el consejo del apóstol San Pablo. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Bien importante, hermano, fíjense en el siervo, cuando uno es creyente,
Si tienes el discernimiento, hay que aprobar, hay que permitir, hay que examinar a las personas, hay que ponerlos a prueba, hay que recibirlos y aceptarlos, hay que comprender cuando eres recibido, abrir tu corazón completamente amándose el uno con el otro. Pero más importante, el propósito de tomar a los del mundo para con Cristo. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud, ahí está el carácter, mis hermanos. Tengan la misma actitud. ¿Verdad que Jesús nos aprobó? ¿Verdad que Jesús nos permitió ser parte de su reino? ¿Verdad que Jesús nos dio el discernimiento de la palabra de Dios y nos invita a examinar lo escrito para probar su grandeza? Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Fíjense en la grandeza, mis hermanos. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No voy a redarguir mucho en ese tema porque la Escritura lo explica completamente en el versículo 5, que dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La semana pasada le decía uno de los puntos, hermanos, que no tomaran la religiosidad y se pusieran en pedestales ni ustedes, ni a los pastores, ni a ningún siervo. Si Él siendo Dios, vino a servir, a lavar los pies a los siervos. Porque el posicionarse, lo que Él quiere que estemos es a sus pies. Que estemos menesterosos y necesitados de Él constantemente. Que no nos queramos impresionar porque, oh, qué sabiduría tiene el hermano Memo, qué grande, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, ¿por qué no? Pero el siervo, no me pongas en pedestal, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana. A Cristo sea la gloria. A Él sea el honor. Yo nada más soy una vasija, un heraldo. Entonces, esa es la importancia, mis hermanos, de tener el carácter de Cristo, que Él reconocemos que dejó sus privilegios divinos, estando con el Padre, se hizo hombre. Puso la posición de esclavo, de servir, en otras palabras, hermano, de siervo. Hay que comprender que el llamado con Cristo es a servir a la iglesia, que no nomás pongamos los intereses de nosotros, sino los demás. Que son más importantes que yo, todos ustedes, los que nos están viendo en el canal YouTube, que tienen un gran valor en los ojos de Dios, porque la palabra dice que si alguien se pone a darles batalla, es como si le estuvieran tocando la niña de sus ojos a nuestro Padre. Tanto valor, tanto cuidado tiene Dios para con nosotros, para que nosotros comprendamos que somos la niña de sus ojos, la iglesia de Cristo, que quiere que comprendamos que así como Él nos está cuidando, nos está invitando a ser diferentes. Que permitamos ver las grandezas, los cambios que hace el Espíritu de Dios en ti. Hermano, en Apocalipsis dice que Él está haciendo las cosas nuevas. Hay un orden, un factor, hay una cosa que es esencial que para que el cristiano comprenda, hermano, hermana, que para crecer en la fe se requieren cambios.
Sin cambios no hay crecimiento. Naces, empiezas a comer de la mamá, ya después comes comida sólida, creces. Hay cambio en el crecimiento. El niño no puede quedarse. La escritura dice que desean la palabra como si fuera la leche materna. Pero no está diciendo que te quedes allí como pequeñito, que tengas el discernimiento, el doquimazo, que crezcas en la fe, que empieces a desenvolver la actitud de Cristo. Porque mi hermano, mi Señor, ya se iba para Galilea, se regresaba para Jerusalén, ya se iba andaba. ¿Qué andaba haciendo? Doquimai. Andaba tomando discípulos. Andaba llamando a la gente a ser parte de su reino. Debe haber cambios y debe haber movimiento en el cuerpo de Cristo. Hay que poner un poco de incentivos a invitar a crecer en el discernimiento de la palabra de Dios. Hay que tener el carácter de Cristo. Una vez que tú tomas a alguien del mundo, hay que darle la confianza de que el Espíritu de Dios lo va a guiar a su llamado. En el nombre de Jesús te vamos a enviar de 2 en 2 a evangelizar en el vecindario. En el Espíritu de Dios creemos que te ha llamado el Señor. Tú tienes ese llamado adelante, mi hermano. Eres profeta, ve y profetiza la palabra de Dios. El Señor me dio llamado de apostolado. Váyase, mi hermano, al apostolado. Enviarlos. Que estemos en un mismo pensar, en un mismo sentir, con el avanzar del reino de Dios. Pero hermanos, si todos queremos ser los que estamos acá enseñando y nomás hay un puro régimen, no hay iglesia que crezca, no hay fe que crezca. Tiene que haber movimiento, tiene que haber. Estáis diciendo a Marco hace ratito que mi hermano trae llamado para ir a ministrar a los ancianos que no pueden venir a las iglesias. Vaya, mi hermano. Mi corazón que estén aquí. Pero si va a ir a servir allá al Manor, váyase a Manor, mi hermano, y enséñele la Biblia. Juegues un juego de, ¿cómo me dijo que iban a jugar? Bingo. Váyase. Pero déle la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios. Yo me anhelo que estén aquí, pero si están sirviendo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque es la manera que la gente empieza a crecer en la fe. Cuando le da la confianza de que, miren hermanos, si se quieren preparar, ir al seminario, que yo le llamo cementerio, vayan. Vayan. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Le dije al hermano Luis, pero yo lo tomé de tu papá, ¿ok? Ve, me dijo, Memo, ve y aprende todo lo que te tienen que aprender, pero no seas educado. No vengas con aquella educación. Sigue siendo la persona que te llamó en Cristo. Me lo dijo hace 10 años atrás. Hacer lo que está escrito. Está bien que vayan al seminario, pero no los maten, no se convierten en religiosos. Está diciendo en Levíticos el Espíritu de Dios. Estaban en el mundo, no digan que no sean como en el mundo. Si van a ir a Caná, donde tienen un montón de dioses, no imiten a los de Caná. No se hagan religiosos. Hay libertad en Cristo. Hay grandeza de invitar a la gente. ¿Quieres ser libre de la esclavitud del pecado? Eres en Cristo Jesús. Hay un hervir adentro del Espíritu. La gente dice, yo quiero esa libertad. Lo hace uno deseable al Señor. Pero si voy, ¿lo vas a ir al infierno? Ay, no, pero ¿por qué? ¿Me entienden? En el proceso se le enseña al pecador, dicen Salmos. El Señor enseñará su camino al pecador en su caminar. Es un proceso, un pequeñito no puede salir corriendo del vientre de la mamá. Hay que enseñarlo a dar esos pasitos, los detiene las manitas y a veces como en el rancho con un rebozo amarrado atrás. ¿Me entienden? Enseñarlos y prepararlos para el mundo. En la iglesia es lo mismo. Es a invitar a los hermanos que se vayan a servir. Que no se quedan nomás oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Le comentaba a mi esposa ahorita en el camino, la diferencia, mis hermanos. Ok, la diferencia que hay
de un hacedor a uno que habla, ¿ok? Es que el hacedor hace y el que habla nada más habla. Son dos cosas diferentes. Nos podemos poner aquí a redarguir y hablar de la palabra constantemente, pero si no hago la palabra fuera de aquí con nosotros, pues nomás uno que habla, uno que predica. Pero si lo que predica uno es afuera, es hacedor de la palabra de Dios. Son las dos cosas diferentes en un cristiano. Le comentaba yo a mi esposa en el camino para acá a la iglesia. Tuvimos un largo camino, un largo manejar, porque fuimos hasta Hacienda Jais. Y de retorno, pues le vine dando mi sermón a mi señora. Gloria a Dios, porque preguntan, ¿verdad? Pero miren, mis hermanos, esa es la palabra que estamos estudiando, ¿verdad? Ahora, continuando en el contexto, Filipenses 2:16, porque paramos en el 15, ¿verdad? Que tengamos la misma actitud que Cristo Jesús, hermanos, que Él podría haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, soy Dios. Dijo, no vengo a servirles. El posicionarse, estar a sus pies con gran deseo, gran anhelo de estar con corazones contritos y menesterosos. Entonces dice, aférrense a la palabra de vida. Fíjense en el versículo 16, mis hermanos, lo que le leí allá en Levíticos, si sigues esos estatutos tendrás vida. Hay vida en Cristo Jesús. Dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, el día que sean aprobados, por les dije la palabra del griego es dekomai, dokimazo y dokomai. Dice, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Hermano, un siervo de Dios como el apóstol San Pablo, que iba y predicaba a Filipos, iba a Efesios, iba a Corintios, iba a Romanos, ¿ustedes creen que no sufría al dejar a la iglesia sin él estar en comunión con ellos? Pero él dice, si hay algo compasivo, si hay algo, si tenemos algo en común en Cristo, en el Espíritu, háganme felices. No se queden sentados, hagan la palabra de Dios. Dice, cuando Él regrese, gloria a Dios, vamos a darle todos juntos. Yo pienso, hermano, que el apóstol, como si ustedes quieren, porque la palabra dice que no le llames a nadie en padre, más que al que está arriba, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, padre espiritual. No estamos hablando de padre de sangre o de relación, ¿verdad? Sino espiritual. Porque nomás tenemos uno está en el cielo. Pero el apóstol se posicionaba en el servir a la iglesia como el conquistador, como el pionero de llevar las buenas nuevas a los que se convertían. Los amaba como ama el Padre, porque él alcanzó a desenvolver la actitud de Cristo en vida. Completamente se vendió a Cristo, se esclavizó a Cristo sin importarle nada más. Cada que leo este capítulo digo, Señor, dame las fuerzas para ser como el apóstol, imitadores de Cristo. Se atreve a decir, si quieren imitar a alguien, imítenme a mí, porque estoy imitando a Cristo. ¿Se imaginan qué? Yo no lo puedo decir, mi hermano, mi hermana. Pero sé que hemos sido aprobados en Cristo Jesús. Sé que hemos sido llamados. Cada quien en su servir. Dice, sin embargo, versículo 17, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios. Una hermosura. Él se entregó a sí mismo como una ofrenda líquida. O sea que se vació completamente de él, mi hermano, mi hermana. Sabiendo que conocía la palabra de Dios y todo, lo va a decir más adelante, lo consideró todo basura. Todo lo consideró no valioso. Dice, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. ¿Qué hace a un siervo más alegre que mirar
Lo extraño a mi hermano que está acá todo el tiempo alabando a Dios, pero que esté sirviendo a Dios donde quieran que vayan. Si van con el hermano Helio, gloria a Dios. Si van para acá, para allá, gloria a Dios. Sirvan al Señor. Dice, claro que sí. Deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. Tanto yo ocupo de ustedes como ustedes ocupan de mí. Ámense los unos a los otros, pónganse de acuerdo en todo. Hagan la obra. Fíjense lo que dice el hermano Pablo aquí parafraseando. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Les voy a enviar a mi hermano Timoteo, a mi hijo Timoteo, a su hermano amado, para que me anime a traerme noticias de cómo están. El apóstol San Pablo sufría al dejar las iglesias, pero sabía que estaba haciendo la obra del Señor. Ahora todos sabemos, hermanos, que mediante esta prédica, el del apóstol San Pablo, muchos, yo lo digo, ¿verdad? Pedro también escribió sus cartas, Juan también las escribió, Santiago y Judas. Pero todo el resto demás es de Pablo. El resto del Nuevo Testamento, casi todas las cartas son del apóstol San Pablo, porque se vendió a sí mismo, se vació a sí mismo con una ofrenda líquida y el Señor lo usó. No significa que no usó a Pedro, también lo usó. No significa, por eso dice, no estén en competencia, no quieran demostrar lo que no son. Dice en Mateo 7 al 24, mis hermanos, 7, 24 al 29 en Mateo dice, es una hermosura, ¿ok? Esto es posicionándose en la fe de Cristo, tomando la actitud de Cristo Jesús. Aquí está un consejo del Señor. En el capítulo 7, 24 al 29, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio. Aquí tiene discernimiento, ¿verdad? ¿Qué le vimos en Levíticos? Estos estatutos y estos decretos tendrán vida. Dice, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Fíjense, mis hermanos, le estoy diciendo a mis hermanitos, hay que hacernos hacedores de la palabra de Dios. Hay que hacer un ejemplo a seguir a todos nuestros hermanos en Cristo. Hay que vendernos completamente para la gloria de Cristo en el trabajo, en la oficina, en la familia, en su hogar, en donde quiera que vayan. No se avergüencen del Evangelio. Les dije, yo aquí los amo, los quisiera tener como el apóstol San Pablo cerca de mí. Pero es más importante servir. Gloria a Dios. No lo tomen como una vía de que ya no vengan a la iglesia, como una licencia de que no nos quiere el pastor. No. No, hay que ser un poquito de tener un poquito de discernimiento. No, cada que vengan y traen noticias, hermano, gloria a Dios, estuvimos acá, estuvimos allá, se entregaron a Cristo, aleluya, gloria a Dios. Dice, mis hermanos, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen, contra esa casa se derrumba con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hace con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían
los maestros de la ley religiosa. Bien importante. En el nombre de Jesús, Él es la roca. Tu fundación de fe que esté en la roca. Estás en ese lecho. O que va a venir, dice aquí, cuando venga la lluvia. No hay un ser humano que tenga control de lo que viene de arriba, a menos que lo envíe el Señor. Lo que cae. La lluvia, les dije hace unas semanas atrás, hermanos, para el creyente es un nuevo amanecer, un nuevo comenzar. Cuando haya inundación, hermanos, no hay un creyente que al querer estar en competencia con alguien más, que quieran ser reconocido, que no le pueda lo que dicen los demás. Te ahoga. Hay una inundación, el prestar el espíritu de inundación que viene, ¿qué van a decir de mí? Porque quieren apantallar o quieren sorprender o quieren hacer esto para el nombre de Dios, pero lo estoy haciendo para recibir la aprobación de los demás y no de Dios. Le cala a uno bastantísimo como siervo de Dios el prestarle atención al qué dirán. Yo me gozo con ustedes, me gozo con una persona en el nombre de Jesús. Pero no va a determinar quién soy en Cristo. Si tenemos 100 hermanos aquí reunidos y nomás hay 4 o 5. Vamos a seguir sirviendo a Dios con fidelidad. Dice, porque cuando golpean los vientos, mis hermanos, ¿ok? El viento, el golpeo del viento, aquí no es el raj, que le llaman en hebreo. Es el ataque del enemigo. Porque primero te avienta a la lluvia, a cantarazo. No tienes tu control de nada de eso. Quiere que te descontroles por lo que no tienes control de, ¿verdad? Para que le prestes atención a lo que están diciendo de ti. Luego sopla, venga con sus ataques. Y el que es necio, con gran estruendo cae. Pero el que está fijado en la roca, aunque sople, está bien firme en su fe, a su llamado para la gloria de Dios. Ese es el carácter que hay que desenvolver, mis hermanos, en Cristo Jesús. Hay que ser hacedores de la palabra. El punto número 1 es el posicionarse en la fe, es estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Todo el tiempo yo voy a ser sonante de esto. Yo sí voy y estudio la palabra de Dios, me preparo, Señor, dame fuerzas. ¿Qué les puedo decir a mis hermanos? La palabra de Dios. La simpleza de la grandeza de Dios está en su palabra. Hay que estar atentos a las enseñanzas de la palabra de Dios, no las enseñanzas de Memo, de la palabra de Dios. Uno es el siervo fiel que quiere escuchar esas palabras en Cristo Jesús para incitarlos. ¿Hay algo en común entre nosotros? ¿Hay algo que nos una? ¿Tenemos corazón compasivo por los que están en el mundo? Ayúdenme con ellos. Hay que tomarlos, hay que docomar a los del mundo. Hay que traerlos a Cristo. Si se reúnen aquí, gloria a Dios. Si se van a otra iglesia, gloria a Dios, pero que pertenezcan a la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, 21 al 27 dice, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Ahora me tengo que regresar al principio del capítulo 2. Dice el apóstol San Pablo que él estaba encarcelado. Y en la prisión, guardias y gente estaban viniendo a Cristo. Ahora dice, pero algunos se pusieron a predicar en Cristo, ¿ok? Para hacerme la cosa más difícil para mí. Les entró el espíritu de la competencia, de querer impresionar. Digo, Pablo, no me importa, porque están predicando a mi Cristo. No me importa, yo prefiero estar aquí hasta si es necesario morir.
No me importa porque sean salvos. Hay unos hermanos que dicen que están predicando por profit, por ganancia, otros por diferentes motivos. No importa. Usted, mi hermano, como le dijo el Señor a Pedro, tú sígueme. ¿Qué te preocupas de Juan? Tú sígueme. La misma actitud que tiene Pablo, que están predicando por hacerme las cosas más difíciles para mí. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Estoy parado en la roca. Lo hacen para impresionar a los demás. Bueno, se están saliendo salvos muchos. Bueno, gloria a Dios. Que es un predicador. De los que hablan de puro dinero. Él va a dar cuentas, mi hermano. Él va a dar cuentas. Pero cuando lean la palabra de Dios, presten atención. Tienen el discernimiento de aprobar, de ponerlo a prueba lo que está hablando. Dios les dio ese espíritu. No lo juzguen, oren por él. Oren por ese hermano, Crefo, dólar o quien sea. Porque él abrir su boca de la palabra de Dios está para con Dios. Cuando él venga, dice el apóstol Pablo, voy a ver que no corrí en vano. Hay muchos hermanos, está diciendo aquí, muchos de todos los demás solo se ocupan de sí mismos, sino de lo que es importante para Jesucristo. Está hablando de esas personas que habló en el principio del capítulo 2. Ok, dice, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo con su padre. Él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Hay que aprobar, hay que ponernos a prueba, hay que ver quién es que está hablando verdad. Ustedes saben que Timoteo está con nosotros, mis hermanos. Yo sé que hay muchos allá que están ocupando del negocio, ¿verdad? De la iglesia. Gloria a Dios que se ocupen del negocio de la iglesia, de las finanzas de la iglesia. Todo eso es necesario para el cuerpo de Cristo. Pero ustedes hay que predicar la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me suceda aquí. Y el Señor me ha dado la confidencia que yo mismo iré pronto a verlos. Yo estoy esperando en el Señor. Mas sin embargo, todo esto se debe llevar a cabo en una iglesia. O mandarles a Timoteo a comprobar. Háganle caso. Él está laborando conmigo en la buena noticia. Entiendan todo el capítulo de la carta de Filipenses, hermano, porque había un poquito de desunidad espiritual en la iglesia de Filipenses. Había unos hermanos, unas ciertas personas que andaban, que eran los tesoreros, que eran ahora le llaman el BOR, los ancianos, los directores. Es la misma, igual que antes. El council. Es la misma. Se ocupa. Ocupamos a esos siervos. Si algunos lo están haciendo es que se ocupa. A ustedes los llamó para hacer la obra de Cristo. Al creyente, al que viene a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios para la obra de Cristo. Si el Señor lo llama para ser miembro del cónsul, ándele, vaya. Si lo llama a ser tesorero, vaya. Todo lo que haga, hágalo con la gloria de Dios. Se ocupan, mis hermanos. Por eso le digo que hay que estar en acuerdo, en desacuerdos. Es importante. Dice, mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Fíjense, mis hermanos, él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. ¿Qué conexión hay aquí? ¿Tenemos algo en común? ¿Sí? ¿Cómo es la hermosura del contexto de la carta de Filipenses? Epafrodito, ustedes me lo enviaron a ayudarme en mi necesidad. Ahora quiere ir para atrás. Le voy a mandar a Timoteo. ¿Ok? Pero este hermano es colaborador mío. Y está anhelando verlos. Timoteo me va a traer para atrás la noticia de cómo están ustedes. Epafrodito a servir.
Es bien importante. Un mensajero, un predicador evangelista. Pero están los dos atados en el mismo, por un mismo propósito. No vamos a cambiar que este es el presidente y este es el vicepresidente. En Cristo no hay nada de eso. Este es el pastor y nosotros somos los creyentes. Somos lo mismo, mi hermano, mi hermana. Somos lo mismo. Fuimos a un llamado con un propósito para la gloria de Dios. Dice, es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Ya los extraño, mis hermanos, y luego me quitan a mi hermano por otra tristeza. Dios se compadeció también de mí. Ahí va para atrás su hermano. Quiere verlos, la unidad del Espíritu, mi hermano. En Romanos, dice aquí, mis hermanos, en Romanos 12, del 17 al 21, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Hay hermanos que están preocupándose por sus propios propósitos, gloria a Dios. Viven nomás en paz, hermanos, sin saber mucho de lo que están haciendo los hermanos de la directiva. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia, la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan al mal haciendo el bien. Tengan la actitud de Cristo Jesús, que aun siendo pecadores murió por mí. No se preocupen por los hermanitos o los de las directivas o los consejeros o lo que sea, los ancianos que están haciendo su servicio. No se preocupen ustedes. Enfóquense en la paz, en la unidad de todos. Cada quien que haga su función. El hermano Creflo le va a dar cuentas al Señor. El hermano Joel de Texas le va a dar cuentas al Señor. Todos nosotros vamos a compadecer ante el trono de Dios. No le paso juicio a los hermanos. Dios los bendiga con su gracia y los alcance a ayudar a rescatarlos. Si están haciendo el mal en los ojos de Dios, Él va a lidiar con ellos. Hay que hacer el bien. ¿Qué es lo que hace Memo por el hermano Creflo? Señor, ayúdanos. Porque cada que se para, hermano, presten atención, cada que se paran ellos se hablan de la Escritura, qué hermoso predican. Pero cuando dejan la Biblia y se van a lo del mundo, qué malo destruyen la Biblia. Pero si se regresan otra vez a la Biblia, aleluya, gloria a Dios. Ese es el Espíritu. El Señor nos invita a que hagamos el bien orando por ellos. Si se arrepienten, gloria a Dios. Si no, también por la misma manera van a dar cuentas al Señor. Punto número 2, hermanos, posicionarse en la fe. Dice, el posicionarse en la fe es estar listos a ganar las batallas del mal con Cristo. Hagan el bien en vez de que nos tome el mal. Los últimos 2 versículos de Filipenses en el capítulo 2 dice, así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría.
y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Él arriesgó su vida en Cristo Jesús por nosotros. Es un obrador de la palabra de Dios. Está con nosotros y se va a poner bien contento. Recíbanlo como se merece, con alegría y con gozo. En aquel tiempo, mis hermanos, especialmente en el poblado de Filipenses, cuando venía un siervo de Dios, hacían un festival, una fiesta enorme, grande, de agradecimiento. Dice, en Lucas 14, de 7 a 14, dice, cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dijo el siguiente consejo. Cuando un hermano es invitado, es enviado, y le dice, recíbelo con honor, presten atención a lo que hace el siervo. Cristo es el de toda la honra, ¿verdad? Y vino a servir, ¿verdad? Dice, este es el consejo que dijo Cristo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaran a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. El hermano Pablo va a enviar a Afrodito, recíbanlo con el honor que se merece. Recíbanlo como si estuvieran recibiendo a Cristo, con alegría. Porque estuvo a punto de morir y sí estuvo bien enfermo, pero él se lo va para atrás, a que se alegren. Recíbanlo como reciben a Cristo. ¿Con qué? Con el amor. Cristo es amor. Es el honor que merece un siervo, hermano, que el amado te recibe con los brazos abiertos a seguir siendo amado. Dice, más bien ocupa el lugar más humilde. Al final de la mesa, entonces cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. El consejo de Jesús. La actitud de Jesús. Se humilló a ser como uno de nosotros y ahora fue recibido, que es el nombre que es sobre todo nombre. Es exaltado. Este es el consejo del maestro que nos está dando la enseñanza que leímos en Levíticos. Tengan aquí humildad en su corazón, sirvan al Señor, denle su lugar a Cristo en sus vidas. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti. Y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Hermano, ¿qué nos ganamos con invitar a los que ya son creyentes? Gloria a Dios porque son creyentes, aleluya, nos gozamos y brincamos y alabamos al Señor. Pero allá afuera están los que están lisiados, los que están ciegos, no han visto la luz del mundo. Hay gente que está heridos por otro hermano, ya no quieren saber nada de las iglesias cristianas. Es el paralítico, es el lisiado. A ellos, dice el Señor, vayan por ellos. A los que ya están ricos y ya, gloria a Dios, ya son parte del corral. Hay que servir. Hay que servir a los que no, yo sé que es bien duro, mis hermanos, en los trabajos, como en mi trabajo, pero hay que servir. Hay que traerles como si trajeras terrones ardiendo en su cabeza. Que te están castigando, gloria a Dios. Tengo un testimonio de ese aspecto, pero se lo voy a decir. Dice aquí, mis hermanos,
Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Porque uno te puede dar la salvación para atrás. Tú le dices la salvación, la restauración. Cuando Él venga, viene con su recompensa. Para todo aquel que ha sido su fiel y buen siervo. Amén. Punto 3, y con eso cerramos, mis hermanos, dice, el posicionarse en la fe es estar listos a seguir los consejos de Cristo y ser humildes. Esta es la enseñanza de Dios. Hay que ser humildes de corazón. Imítenlo a Él, que es humilde de corazón. El carácter o el prepararse a servir a Dios es y siempre será el resultado de identificarse con Cristo Jesús durante nuestra estadía en la tierra, mis hermanos. Ese es el carácter. Nos identificamos, tomamos la actitud de Cristo. Vamos a imitar a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Con eso cerramos, mis hermanos. Eso es el mensaje del día. Ahora, posicionándose en la fe con el carácter. Se acabó el carácter. O la énfasis del carácter. Terminamos el identificarse. Vamos a hablar la semana que viene fe en su obrar. Y la esperanza que hay en Dios. El regocijo que hay que tener por tener el privilegio de servir a Dios. Vamos a hablar de esos 3 temas la semana que viene. Fe en su obrar, la esperanza que tenemos en Dios y el regocijo de servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muros rodeando estoy. Gloria a Dios. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios.